calculado qué tamaño, ¿no? Tenía la esfera de la Tierra, ¿no? O sea, se había calculado cuál era la circunferencia de la Tierra, ¿no? Para que sepan que la Tierra era redonda, se sabía, ¿no? Eh, y en ese cálculo se calculaba el océano Atlántico, un poco menos de su dimensión real. No se calculaba, por supuesto, América, y no se calculaba el océano Pacífico. Con lo cual, eh, Colón pensó, bueno, tengo que viajar tantos kilómetros hacia el oeste y me voy a llevar puesto a la India. Y cuando llega a la India, en realidad no era la India, ¿no? Pero él está convencido que es la India, no por un problema de capacidad de él, porque era un tipo muy brillante, muy, digamos, de las personas brillantes que hay, muy por arriba de vuelta que nosotros, sino porque él respetaba tanto el saber clásico, que si el saber clásico decía, ahí está la India, él creía, ahí está la India. Sin embargo, enseguida se empiezan a dar cuenta que las cosas no van, ¿no? Y se encuentran con otros seres humanos, pero el problema es que no había la categoría seres humanos, ¿no? Y empieza una discusión, ¿no? Sobre qué son los pueblos nativos de América. Si son animales, ¿no? O si tienen alma. Si tienen alma, los hizo Dios, y si los hizo Dios, pueden ser cristianos y pueden ser como el resto, ¿no? Piensen que hasta ese momento digamos, cómo uno observaba el resto era a través de una polaridad simple, fiel o infiel. Y esto vale para los cristianos, vale para los musulmanes, vale para los judíos. Es decir, para las tres grandes religiones, ¿no? Se observaba el resto de los pueblos bajo el prisma de los libros sagrados, básicamente de la Biblia. Y el problema con la Biblia es que pareciera que Dios no creó a América, que pareciera que Dios no creó a esas personas, porque no aparecían en ningún momento de la Biblia. Y algunos españoles, ni lentos ni perezosos, dijeron, bueno, pero en realidad son animales, hagamos a trabajarlos como si fueran burros y reventémoslos hasta matarlos y sacar la ganancia más rápida que podamos, ¿no? Y otros, con un sentido más humanista, no demasiado tampoco, pero bueno, basados en la Escuela de Derecho Natural de Salamanca, el más conocido es Bartolomé de las Casas, empezaron a defender y a postular la idea de que eso que algunos españoles pensaban que eran monos lampiños, ¿no? Eran seres humanos. Por lo tanto, eran iguales a nosotros. Y ahí empieza a surgir una idea nueva en una sociedad que no es igual en nada, ¿no? Una idea que había quedado vedada solamente para el espacio del trascender en el cielo, donde existe algo así como la igualdad. En la realidad no éramos iguales, ¿no? En ese mundo. Y empieza a surgir que más allá de las diferencias de color, más allá de las diferencias de costumbre, más allá de de ciertos patrones que hacen particular a cada sociedad, el ser humano es igual al otro, ¿no? Por el solo hecho de compartir la misma naturaleza, ¿no? Y acá vean cómo esto se conecta con el concepto de naturaleza humana, ¿no? Entonces, están presentando una mirada que es naturalista, basada en la naturaleza, lo cual rompe con el molde teológico. Esto es un movimiento intelectual súper, revolucionario para su época. Porque realmente está revolucionando las bases sobre las cuales se está, organizando el conocimiento, ¿no? De el espacio, ¿no? El espacio que hoy llamamos humanidad, ¿no? Entonces, la humanidad es una idea general, es una idea abstracta, digamos, o sea, y esa idea general, esa idea abstracta, ¿no?
supone, ¿no?, que hay algo que nos contiene a todos, ¿no?, que nos iguala, no importa, ya les digo, ni la clase social, en este caso no era la clase social, era el estamento, ¿no? No importa el pueblo de origen, no importa las características físicas, no importa incluso la religión, ¿no? No importa el género, sino que hay algo que nos iguala en tanto que somos todos pertenecientes al mismo género. Y esto es un pensamiento secular, ¿no? Es la creencia de que hay una naturaleza común a todos los seres humanos. Algo que nos iguala, algo que nos, que nos pone en el mismo plano. Esto es profundamente revolucionario. El segundo punto es la desaparición, vamos a escribirlo, del diablo en el mundo. Esto puede parecer medio extraño, ¿no? Que uno diga, ¿qué tiene que ver el diablo? Tanto estamos hablando de pensamiento secular, de ciencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero bueno, ustedes tienen que hacer el esfuerzo de ubicarse en otro orden cultural, ¿no? En otro horizonte cultural, donde la realidad es descifrada de manera diferente, es simbolizada de manera diferente, ¿no? De una manera radicalmente diferente a una sociedad secular, ¿no? Estamos hablando de sociedades religiosas y sociedades que todavía tienen grandes elementos de magia, ¿no? Si bien la Iglesia Católica combatía la magia, ¿no?, la magia no dejaba de existir. No que exista la magia, ¿no?, sino que la magia dentro de aquellos individuos que piensan en estos términos, ¿no? La cuestión es que en la Edad Media la existencia del diablo era tan real como la existencia de Dios, ¿no? O sea, no, los contemporáneos no dudaban de ninguna manera en la existencia del diablo, porque además teológicamente Dios necesita al diablo, aunque parezca extraño, ¿no? Para ser él todo bonito, ¿no?, todo bueno, ¿no?, necesita, ¿no?, de alguien que sea todo malo, todo villano, ¿no? O sea, alguien tiene que explicar el mal en el mundo, a alguien le tenemos que echar la culpa, alguien tiene que ser el responsable, Dios no lo puede ser, entonces, lo es otra figura. Una figura que no es una figura menor si lo ponemos tipo en un ordenamiento de poderes. Está Dios, que es superpoderoso, es esto, ¿no?, una mezcla, ¿no?, entre todos los superhéroes juntos, ¿no? Es omnipresente, omnipotente, es omnitodo, ¿no? Y está Lucifer. Lucifer, que es justamente la estrella de la mañana, ¿no? Lucifer, que es el segundo ser más poderoso de la realidad, según cómo se llama el mundo teológico, ¿no? Y como dice en alguna película, una película muy vieja, ¿no?, que se llama El abogado del diablo, ¿no?, cuando habla el diablo dice, yo fui el primer humanista. O sea, yo creo en el ser humano. Tanto creo en el ser humano, ¿no?, que es el que nos dio el árbol, digamos, el fruto de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol del conocimiento, que tanto le emboló a Dios y nos dio una patada en la cola para sacarnos de ¿dónde? De, ¿cómo se llama?, del paraíso. De hecho, los españoles pensaban que habían vuelto al paraíso porque los pueblos originarios andaban escasos de ropa, es decir, andaban desnudos. Entonces decía, bueno, si andan desnudos es porque no tienen pecado, ¿no? De alguna forma, algunas ideas es como que siguen estando, ¿no? Como que ¿cómo no hay violaciones si la gente no está desnuda, ¿no? O sea, una cosa así sería la visión de los españoles. Es, a una mujer la violaron por la pollera corta, ¿no? Una barbaridad de ese estilo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pensarlo. Bueno,
de algún lado surgen esas barbaridades, ese pensamiento, ¿no? Que deja a los cavernícolas, ¿no? Como si fueran grandes intelectuales, ¿no? Pero bueno, esta cuestión, ¿no? Volviendo al diablo, ¿no? Era una cuestión muy real en la Edad Media, o sea, existían poderes que podían alterar la realidad, ¿no? Y si podían alterar la realidad nunca era idéntica a sí misma. Por lo tanto, la categoría de identidad no podía existir. Y si la categoría de identidad no puede existir el objeto científico. Ahora vamos entendiendo un poco más por qué la ciencia es un producto de la modernidad. Porque en una sociedad religiosa, las cosas no son iguales a sí mismas. Si las cosas no son iguales a sí mismas, nada se puede medir, nada se puede conocer, porque mañana no va a ser igual a hoy, ¿no? Todo cambia, todo se modifica, pero además todo se modifica no siguiendo leyes, todo se modifica de acuerdo a los arbitrios de los dioses o el dios, ¿no? Entonces, si tenemos miedo a somos, no sé, navegantes y tenemos miedo a meternos en el mar, vamos a tener un montón de, ¿cómo se llama? De ritos, ¿no? Donde estén penadas ciertas conductas. De ahí un viejo tema de Iron Maiden que se llama El rima del anciano marinero, ¿no? Hace referencia al castigo que le imponen sus compañeros, ¿no? A un marinero que mata un albatros. Porque matar un albatros era de mal agüero. Entonces, para expiar sus penas, porque las maldiciones empiezan a caer sobre el barco, obviamente. Matar al albatros, todos sabemos que si matamos un albatros, las maldiciones nos van a caer, ¿no? O sea, para curarse de esas, digamos, liberarse de esas penas, de esas maldiciones, se tiene que colgar el albatros en el cuello y hacer una serie de ritos. O sea, bueno, así funcionaba el mundo. Si te caía un rayo, ¿no? Pensabas que era una obra divina o una obra de el diablo, no que hay una explicación física, ¿no? Que produce un cambio de energía entre un espacio y el otro. Y mucho más fenómenos como el fuego de San Telmo, donde un barco, si le cae un rayo, el barco en vez de quemarse empieza a ser como fluorescente. Es una cosa bastante extraña. Hay una película de Moby Dick donde ocurre, ¿no? Y toda esa gente, la gente ligada al mar o la gente ligada al campo, ¿no? Era extremadamente supersticiosa, ¿no? O sea, este tipo de pensamiento supone que una pandemia, ¿no? Es el producto de los pecados de la humanidad, es el producto de un grupo de pecadores, a veces ni siquiera es de la humanidad, no sé. Los judíos son pecadores, vamos a matarlos a todos. O sea, ese es el pensamiento de aquella época, ¿se entiende? O sea, no siguen al verdadero Dios o no quieren adorar no se dieron, digamos, no quieren adorar a Jesucristo, entonces son pecadores, o sea, son infieles, vamos a lincharlos a todos. Ese es el tipo de pensamiento que tiene esta gente, ¿no? Digamos, que era muy religiosa, ¿no? Y hacía estas cosas, ¿no? El diablo era temido. Si hay alguno de ustedes que es del Opus Dei y me está escuchando, ¿no? Va a pensar, ¿este está tomado por el diablo o es el diablo mismo? O sea, me va a echar agua bendita. Debería rezar por mi alma, supongo yo, ¿no? O alguna cosa peor tratarán de quemarme en una hoguera, no lo sé, ¿no? Pero la cuestión es que ese tipo de personas no dudan de que tienen que echar agua bendita en la cama para ahuyentar los malos pensamientos, los deseos pecaminosos, etcétera, etcétera. Lo hacen, ¿no? O sea, creen que echándole agua, ¿no? Se va a ir el diablo, porque para ellos el diablo existe, ¿no? Es casi como la película del exorcismo, da miedo, ¿no? O sea, ¿alguien vio el exorcismo? Exorcista, perdón. O sea, es una película genial, para mí. O sea, yo cuando la vi de chico me moría de miedo, ¿no? Y todavía me sigue generando decir, oh, puta, esto no se puede dominar, ¿qué hacemos? Si viene el diablo y quiere, ¿no? O sea, acá todos me dicen que sí, ¿no?
¿qué podemos hacer? ¿No? Es tremenda, psicológicamente es tremendo. No necesitan las películas tipo de ahora que digamos, desmembrar un pedazo de brazo, ese tipo de cosas que ya son... Uno se salpica de sangre, ¿no? Que hace que Jason y Freddy sean, ¿cómo se llama? Gente recatada al momento de matar, digamos, de matar gente. O sea, no, El Exorcista daba mucho más miedo que Martes 13. O sea, estaba claro. O sea, entonces está eso, ¿no? Y está en nosotros. Y en la Edad Media no se dudaba, por lo tanto, que el diablo y las fuerzas sobrenaturales interactuaban con la realidad, ¿no? Por lo tanto, la realidad era inestable. Si pasa un cometa es por un evento que Dios te está mandando una especie de email o de WhatsApp diciendo guarda que viene alguno importante, ¿no? No que los cometas son regulares, o sea, por ejemplo, el cometa Halley es regular y se puede predecir cuándo va a volver a pasar por la Tierra, ¿no? No, en un cometa salen ¿cómo se llama? Los Reyes Magos a adorar a un chico que nació en un pesebre. No sé, ese tipo de cosas. O sea, entonces, si la ciencia no... Perdón, si la realidad no puede ser igual a sí misma, la ciencia no puede tener un objeto. Y si no hay objeto, no hay ciencia. O sea, piensen que en este parámetro está la dualidad sujeto y objeto. O sea, si el movimiento de los astros obedece a fuerzas sobrenaturales, ¿no? Si un eclipse es una cosa de mandinga, por decirlo así, ¿no? Digamos, no se puede explicar científicamente, ¿no? Entonces, si hay una mala cosecha, en vez de pensar cómo somos más productivos, cosa que en esta sociedad no se puede ser más productivos porque es muy escaso el desarrollo de las fuerzas productivas, se piensa a ver a quién le rezamos para que nos nos proteja con su poder fraternal, para que tengamos una buena cosecha y no nos pase el invierno sin comida, no pasemos el invierno sin comida. Ahora, ¿quién es el que, digamos, saca, digamos, como que lo empuja fuera al diablo? O sea, no es que lo sacan totalmente, pero queda ahí, queda afuera. O sea, ya deja de ser un actor en la vida cotidiana de todos nosotros. Paradójicamente, esto lo hace la Inquisición en España, ¿no? O sea, estamos hablando de la Inquisición. Ustedes tienen todos una imagen de la Inquisición, ¿no? Más allá de si esa imagen es correcta o no, históricamente, las Inquisiciones estaban en todos los países cristianos, sean protestantes o sean católicos. En todos, y las inquisiciones eran brutales en todos esos espacios. Los católicos dicen que los más brutales eran los protestantes, los protestantes dicen que no, los más brutales eran los católicos, no importa. La brutalidad era una marca de la época y no era una condición de religión, ¿no? Y cuando España se empieza a unir, ¿no? Digamos, a formar, una de las cosas que hacen los españoles, los reyes, es expulsar a los árabes y expulsar a los judíos. Entonces la Inquisición va a tener un papel muy importante en esto, ¿no? Porque tiene que ver si los que se quedaron son verdaderamente cristianos o dicen ser cristianos solamente para que no les corten la cabeza, lo cual sería lógico y comprensible, ¿no? O sea, a mí me dicen eso y sí, yo soy re cristiano. O sea, sí, si me van a matar, sí, soy re cristiano. O sea, al estilo, no, tengo estas convicciones, pero si no me gusta, tengo otras convicciones. O sea, no, alma de mártir porque sí, no tengo, ¿no? O sea, los entiendo a aquellos que eran judíos o musulmanes y dijeron, soy cristiano porque si no me boletean, ¿no? Entonces, ahí aparece... Sí, acá dice Sally, a ver, esto ahora lo voy a explicar mejor, pero hay una cuestión, la Inquisición utilizaba la tortura. O sea, la Inquisición no solamente, digamos, si te encontraba culpable, cosa que era muy probable, casi seguro,
¿no?, te mataba, sino que para encontrarte culpable utilizaba la tortura. Entonces, frente a la tortura, ¿vos qué vas a decir? O sea, tenés un camino, te torturo, te torturo, te torturo hasta que revientes y después te mato, ¿no? Y decí que sos un hereje, sos una bruja, sos lo que quiera digamos, el inquisidor, ¿no? Y solamente te mato y te torturo un poquito nomás. O sea, ¿se entiende? O sea, está claro. O sea, son dos soluciones malas, pero hay una que es peor, ¿no? Y sí, la necesidad tiene cara de hereje, sí, totalmente, Alan. Entonces, ¿qué pasó con el inquisidor? Se llamaba Alonso Salazar y Frías, ¿no? Se dio cuenta de que cómo se producía la prueba, cómo producía jurídicamente la prueba, la Inquisición, ¿no? Tenía sus puntos oscuros. Y uno de sus puntos oscuros era que si le dan la importancia que tenía hasta ese momento el diablo, la prueba podía ser desvirtuada por el diablo. Podía ser un engaño del diablo, ¿no? También el diablo potencialmente podía tomar la forma de cada uno de nosotros. Podía ser el Papa, podría ser el Gran Inquisidor, podía ser los miembros del tribunal, podía ser cualquiera. Entonces, ¿cómo uno, digamos, creer en lo que está viendo si el diablo todo lo puede cambiar, todo lo puede modificar? Después se dio cuenta de, esto es más teórico o más teológico si ustedes quieren, pero después se dio cuenta de algo más práctico, que era lo que les decía recién. Si yo torturo a una persona, la persona me va a decir lo que yo quiero que me diga. ¿Me siguen? O sea, no va a decir otra cosa, ¿no? O decir, digamos, la tortura para que confiese un brujo, un hereje o una bruja, ¿no?, va a producir que la persona que le acusamos de brujo sea brujo, que la persona que acusamos de hereje se confiese como hereje, y la mujer que acusamos de bruja sea considerada bruja. ¿Me siguen? O sea, lo va a producir eso. Porque acá no es una tortura al estilo el terrorismo de Estado que busca información, digamos, busca generar terror, ¿no? Busca quebrar los lazos, ¿no? Busca, digamos, o sea, incluso reutilizar esas personas en algunos casos para el servicio digamos, del terrorismo de Estado, o sea, después de haberlos quebrado, digamos, por medio de la tortura, ¿no? Sino que lo que busca es construir una prueba, y cualquiera de ustedes que está estudiando abogacía sabe que el debido proceso es algo importante en Occidente. Y el debido proceso tiene uno de sus patas en la iglesia, aunque parezca extraño, ¿no? Y en la Inquisición. La pregunta es, ¿cómo se construye una prueba válida judicialmente? Si bien es un foro religioso, es la forma de la religión. La forma de la religión es la forma jurídica, y la forma jurídica es una forma religiosa en aquel momento. No había justicia secular, digamos, no había jueces, ¿no?, seculares, había jueces religiosos, ¿no? Entonces, en este punto, quitar al diablo del medio va a anunciar algo que es el proceso de secularización que va a terminar con Nietzsche diciendo Dios ha muerto, porque se le fue el villano a Dios. Y así, con el villano, paulatinamente, Dios también va a dejar de actuar en nuestra vida. Dios también va a dejar de ser parte integrante de nuestra realidad, ¿no? Y Dios va a dejar de ser algo obvio para todos para ser un Dios de mesa de luz. Cada uno piensa que Dios es como se le canta la gana, ¿no? Eso en la Edad Media no hubiera sido nunca así. O sea, no había dudas de cómo era Dios. Y si dudabas cómo era Dios, terminabas siendo acusado de hereje y te iba muy mal, ¿no? La tercera, hasta ahora dudas, preguntas. ¿Alguna cuestión que no quede claro? La tercera sería la encuesta como técnica de observación del mundo social.
Nosotros, hay algo que no queda claro. Sí, Ingrid, decime. Sí, la idea, a ver, ¿qué es lo que no queda claro? Se lo elimina como... ¿Cómo se llega a la eliminación del diablo? Se lo elimina como un factor de, digamos, de influencia, con capacidad de actuar en la realidad. O sea, si aceptamos que el diablo puede actuar en la realidad, nada se puede construir de evidencia. El tribunal no tendría ningún sentido, nada tendría sentido. Porque nadie puede combatir con el diablo a nivel de tratar de engañar al diablo. ¿No? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. O sea, el diablo te las gana todas. No hay forma de engañar al diablo. El diablo te va a engañar, ¿no? O sea, es después de Dios el ser más poderoso. Entonces, tiene todas las de ganar. Puede transformar la realidad, o sea, tiene superpoderes en términos de cómics, ¿no? Entonces, si uno al diablo lo deja confinado, si quieren, al espacio del Averno, al espacio, ¿no? De, ¿cómo se llama? Del infierno, y la realidad del mundo, ¿no? Sensible, queda sometido, ¿no? A el libre albedrío, ¿no? Podemos juzgar a una persona. Si ustedes no tienen libre albedrío, ¿cómo pueden juzgar a alguien? Sos inimputable en términos modernos. Si no tenés libre albedrío, nadie te puede juzgar. ¿Me siguen esto? O sea, lo que les estoy diciendo. Si ustedes no pueden decidir, no tienen soberanía, ¿no? Claro, ahí. O sea, ahí voy con lo de. Si ustedes no tienen soberanía sobre sus actos, no pueden decidir, ¿no? Si están enajenados, no pueden decidir. Y bueno, ¿qué es de alguna forma que te domine el diablo? Y estar de alguna forma enajenado, ¿no? ¿Se entiende? Una persona que estaba loca se pensaba que estaba poseída por el diablo. O sea, entonces, este tipo de cosas, paulatinamente, van a ir siendo dejados. Y sí, lo que, Ingrid, esto le sacaba legitimidad. Si existía el diablo, no había ninguna forma de producir pruebas legítimas, de acuerdo a la época, ¿no? Para la Inquisición. La Inquisición necesitaba tener cierta rigurosidad en la construcción de las pruebas y en su proceso jurídico. Y eso le daba la legitimidad, ¿no? Si el inquisidor podía ser el diablo, ¿no? O digamos, piensen que además el diablo, Lucifer es el más importante, pero hay varios otros, ¿no? No, hay unos cuantos, Azrael, hay unos cuantos que estaban con Lucifer al momento de rebelarse contra Dios, ¿no? Entonces, es imposible. O sea, es imposible construir una construcción de evidencia jurídica racional. A eso voy. O sea, no se puede construir una evidencia jurídica racional. Y a eso si le sumás encima que torturás a las víctimas, menos. Vamos a algo ligado a esto que es la encuesta, ¿no? La encuesta como técnica de... ¿Qué dice? Francisco pregunta si el pensamiento de la humanidad, digamos, el pensamiento del concepto de humanidad llegó a concretarse como sentido común. Totalmente. Hoy es parte de nuestro sentido común. Digamos, a ver, no es un proceso sin contradicciones. Acá me pregunta por la manera que los europeos trataron, digamos, a los pueblos originarios de América y después en África. No solamente trataron, sino que tratan, ¿no? Todavía. O sea, no es un proceso sin contradicciones. Es un proceso eh, que abarca dos periodos. Una cosa es América, una cosa es la parte católica de América, ¿no? Que tiende a la servidumbre, y otra parte es la parte anglosajona de América que tiende a la esclavitud. No quiere decir que no existiera la esclavitud en la partes como, digamos, como los virreinatos del Río de la Plata, del virreinato del Perú, de México, existía. Pero la forma económica de explotación básicamente era la servidumbre, ¿no?
y se suponía de que había que cuidar el bienestar espiritual de los pueblos originarios, o sea, había más limitaciones. En el caso de los anglosajones era directamente salir a cazar a Pocahontas ¿no? y matarla mientras que se comían un pavo. O sea, entre el vandalismo de uno y el vandalismo del otro hay una leve tal vez mejoría para los católicos, pero son bárbaros. Y después, respecto a África, en África le agregan el concepto de raza los europeos, ¿no? Ahí ya le agregan, digamos, ¿cómo se llama? El racismo, ¿no? Que es algo bien del siglo XIX el racismo. Entonces ahí el racismo justifica todas las barbaridades que hicieron en África. O sea, África si ustedes lo ven, África, primero que no es como aparece en el mapa África. África es mucho más grande. Pero como está diseñado el mapa, las regiones que están cerca del trópico aparecen más chicas, ¿no? En África entra China, ¿no? Bueno, lo del darwinismo social es dar la vuelta para el lado que querían ellos, justamente las ideas de Darwin. O sea, la idea de la sobrevivencia del más apto en el campo de la naturaleza es trasladado al campo de lo social como la idea del más fuerte. Una idea que existe hasta hoy en día, ¿no? Y el racismo todavía existe, o sea. Pero sí, o sea, no es que los europeos hayan producido esto no quiere decir que no hayan producido lo otro o que sean perfectamente coherentes con lo que ellos crearon. Ellos crearon los derechos humanos y a los pueblos originarios se los niegan y a las personas que se están ahogando en el Mediterráneo se los niega los derechos humanos. O sea, es así, el mundo es mucho más complicado. Ahora, también es una realidad que Europa creó el concepto de derechos humanos y también Europa es en este momento y en muchos otros momentos quien han violado sistemáticamente lo que ellos crearon. ¿Se entiende? Vamos a lo de la encuesta. No podemos salirnos de Europa porque esto es Europa, esto es Occidente, ¿no? O sea, la sociología, la ciencia es Occidente. O sea, otras sociedades no lo hubieran podido producir, ¿no? Que también por otro lado eran sociedades violentas, o sea, no eran sociedades que reinaba la paz y el amor. Por lo menos los aztecas eran súper violentos y por algo los españoles los pudieron conquistar tan fácil, porque en realidad estaban llenos de enemigos, se habían ganado muchos enemigos, o sea, pero bueno, esto da para hablar de otras cosas y todavía tenemos que seguir. La encuesta. Nosotros sabemos que la sociología alcanza estatus científico, ¿no? Cuando, digamos, se desarrolló lo suficiente